Y esto tampoco es casualidad. Él vino a sanar enfermos, Sí. echar fuera demonios, Ujú. obviamente predicar el evangelio y hacer milagros incluso con el tiempo. Fue pues un quebrantamiento total, ¿no? De decir, puchica, Jesús levantó a este muerto que llevaba 4 días muerto. Hoy te levanto y te doy una segunda oportunidad. Hola, yo soy Eli Hola, soy Carlos. y esto es Macarios Podcast, los que quieren ver. Bienvenidos al 5.º episodio. Pausamos un poquito, tuvimos 4 episodios de esta primera parte de nuestra temporada de ¿Por qué Jesús? Pero estamos de vuelta ahora con otros 4 episodios para poder terminar de responder esta pregunta tan importante y que ustedes mismos puedan decir al final, realmente ahora entiendo por qué necesito a Jesús. Así que antes de continuar con todo esto, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hablamos en los primeros 4 episodios para que podamos todos refrescar un poco qué fue lo que descubrimos en nuestra Biblia en estos primeros episodios. Sí, dijimos ya muchas veces que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza en un entorno perfecto, tanto el medio ambiente como la tierra y su ser. No había pecado, no había mentira, no había engaño, no había muerte, y eso es importante, no había enfermedad. Y sin embargo, la serpiente logró engañar a Eva y seducir a Adán, y esto nos llevó a pecar. El pecado ya dijimos que es ofender a Dios, no es simplemente fallar al blanco. Y Dios hizo algo al respecto, ¿no? Dios va a redimirnos, Él mismo va a resolver el problema, Él toma la iniciativa y nos lo muestra primeramente con la profecía diciendo que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, y en segundo lugar mató a un inocente, ¿no? Para darles pieles y cubrirlos. Y luego pasamos a descubrir a Jesús en el Antiguo Testamento. Hay muchas profecías, hay tipos o tipologías, referencias mesiánicas, patrones mesiánicos que Jesús cumple y que no es casualidad, ¿no? Sí, y así como vimos a Jesús en el Antiguo Testamento, hoy en este episodio queremos verlo en el Nuevo Testamento. Ahora sí vamos a entrar a lo que fue su vida y a explorar un poco también lo que fue su ministerio estando aquí en la tierra. Así que, ¿qué te parece si yo te digo las profecías o los versículos que vimos en el episodio pasado en el Antiguo Testamento y vos me decís en dónde están en el Nuevo Testamento? ¿Okay? ¿Okay? Bueno, empecemos desde su nacimiento. Nosotros vimos en Isaías 7:14 que iba a nacer de una virgen. ¿Esto dónde lo podemos confirmar en el Nuevo Testamento? Eso está en Mateo 1:23 y en Okay. Lucas 1, de 27 a 34. Okay. Podemos leerlo. Bueno, vamos a Mateo 1:23. Mateo 1:23 dice: miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Si esta es directamente la referencia a lo que está en Isaías. Es decir, Mateo está citando literalmente a Isaías, y lo mismo encontramos en Lucas 1:27. Sí, dice, a una virgen llamada María, ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Ya vemos la confirmación de que nació directamente de una virgen. Y luego menciona esto de descendiente del rey David. Yo recuerdo que eso también lo habíamos visto en el Antiguo Testamento, ¿no? Que el Mesías iba a ser descendiente del rey David. Sí, eso lo podemos ver en las genealogías. Hay dos genealogías, una en Mateo y otra en Lucas. La de Mateo es la genealogía de José y la de Lucas es la genealogía de María. En ambos podemos ver, obviamente, que está involucrado Abraham, luego Isaac, Jacob o Israel, las 12 tribus, entre ellas Judá, y de la tribu de Judá viene David. Y esto también es importante porque Jesús nace en Belén, y Belén es la ciudad de David. O sea, no nace ahí solamente por cumplir la profecía, sino que a la vez de que está cumpliendo la profecía directa, también está haciendo referencia al linaje de David. Por eso es que nace en ese lugar. No encontramos casualidades en esto, sino que son referencias importantes. Y solo ahí ya vemos 3, ¿no?, profecías que mirábamos en el Antiguo Testamento, que iban a ser de una virgen, que iban a ser en Belén y que iba a ser descendiente directo de David. Así es.
Y realmente estas son cosas que podemos decir que cómo las iba a cumplir él queriendo cumplirlas, o sea, No. como una persona normal, un humano normal o un simple profeta, que no tienen nada de simple los profetas, pero iba a escoger nacer en Belén, iba a escoger nacer de una virgen, iba a escoger ser descendiente del rey David. Realmente es algo que sabemos que es imposible que él tomara la decisión de hacerlo, ¿no? Sí, dijimos que las probabilidades es una en billones, ¿no? De que alguien decida tratar de cumplir esto. El simple hecho de nacer de una virgen es algo que nunca ha ocurrido. Tú me comentaste algo acerca en un podcast que viste Sí, algo. le preguntan a Cliff, que él es muy famoso y él se pone a responder preguntas en universidades y todo, y le pregunta a alguien, mira, pero ¿cómo es que Jesús nació de una virgen si eso se sabe que es científicamente imposible? Y pues obviamente todos nos esperamos una respuesta extremadamente teológica en el sentido así de historia y todo esto, y no, él simplemente le dice, si el Dios que creó el universo y creó todo lo que vemos, no iba a poder él hacer que naciera de una virgen. Son cosas imposibles realmente para nosotros como hombres, pero no imposibles para alguien como Dios, ¿no? Exactamente. Y esto nos habla de la grandeza de Jesucristo, del amor de Dios enviando a su Hijo a morir por nosotros, pero que no solo está enviado, sino que está profetizado, está anunciado, está tipificado, y Jesús viene y cumple cada una de estas profecías. También recuerda que hablábamos de Juan el Bautista. Sí, veíamos que se mencionaba, si no mal recuerdo, en Isaías 40, ¿verdad? En Isaías 40. Donde mencionaba que estaba Juan Bautista y que él iba a anunciar la llegada de Sí, y lo interesante de los números acá es que Isaías tiene 66 libros y la Biblia tiene 66 capítulos y la Biblia tiene 66 libros. Entonces algunos llaman a Isaías el protoevangelio. Y resulta que el Nuevo Testamento comienza con el número, es el libro número 40. Mateo es el libro 40, y en Isaías 40 se empieza a hablar de la preparación del camino. Es una profecía de Juan el Bautista, pero que evidentemente está ligada a Jesucristo. Esto no es casualidad tampoco, ¿no? Que los números coincidan. Es una invitación para que los que nos están viendo vayan y lean e investiguen y hagan las comparaciones, usen sus libros de referencia o sus diccionarios, sus concordancias, para ir descubriendo toda esta maravilla que es el Evangelio, ¿no? Sí, y de hecho, eso que vos mencionas, que los números hacen match, son cosas que, ¿cómo se van a cumplir si sabemos que es un libro escrito por varios autores en distintos tiempos? O sea, son cosas que, como ya mencionamos, no se puede decir yo quiero cumplir con eso y que se haga, sino que se van dando porque pues, Dios está en medio de todo, ¿no? Sí. Y yo quería que habláramos luego de ya el ministerio de Jesús directamente. Lo que fue ya su vida básicamente como representación del Evangelio, ¿no? Sí, Jesús desarrolla su ministerio, obviamente en todo Israel, pero su centro de operaciones es Galilea, porque ahí él nace, ahí se cría, él nace en Belén, pero se cría en Galilea, y esto tampoco es casualidad, porque también está profetizado, ¿no? Que iba a ser así, que iba a ser en esta región, en Galilea de los Gentiles. Pero lo más interesante del ministerio en sí de Jesús es que él vino a hacer cosas puntuales. Él vino a sanar enfermos, echar fuera demonios, obviamente predicar el evangelio y hacer milagros incluso con el tiempo. Y esta parte es interesante porque Jesús sana enfermos no simplemente porque tiene el poder para hacerlo, sino que también cumple con los tipos, tanto de Eliseo como de Elías. Ellos dos sanaron enfermos. Sí, eso lo podíamos ver en Segunda de Reyes, ¿no? Cómo Eliseo lo hizo. Y yo creo que hablemos, ya que mencionaste esto de sanar enfermos, específicamente de uno, que fue cuando sanó al leproso. Eso está en Mateo 8, es uno de mis versículos favoritos. Para que tengan un poco de referencia, Eliseo en segundo libro de Reyes
manda o sana indirectamente a Naamán, un general sirio, diciéndole que se sumerja 7 veces en el Jordán. El general se sumerge y sale ya limpio de lepra. Ese es el tipo, ¿no?, que Jesús está cumpliendo, pero para que tengamos más contexto, quiero leerles lo impactante de esta enfermedad, ¿no?, de la lepra. Nosotros, gracias a Dios por los avances médicos, ya no hay gente en nuestro hemisferio, literalmente no hay gente con esta enfermedad. Sin embargo, era muy común en Medio Oriente, en el mundo antiguo. Y en Levíticos 13 nos da una instrucción de lo que debe hacer una persona si es leprosa. Dice que en cuanto a leproso, voy a leer 13:45 de Levítico, dice, en cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados, su cabello y su cabeza descubierto, y se cubrirá el bozo y gritará inmundo, inmundo, por donde ande, ¿no? Permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección, es inmundo, vivirá solo y su morada estará fuera del campamento. ¿Qué quiere decir esto? Que él vive aislado, obviamente en un estado total de rechazo. Él es un paria, nadie quiere estar con él porque nadie se quiere infectar, obviamente. Y si él tiene que ir a la ciudad o acercarse, tiene que gritar inmundo, inmundo, para que la gente lo vea y se aparte. Tiene que andar con sus vestidos rotos y su cabeza descubierta, porque la lepra afectaba el cuero cabelludo, se les caía y era una cuestión horrible realmente, algo espantoso tener esa enfermedad. Y vamos a leer ahora Mateo 8, que es la parte que yo te comentaba, que es una de las que más me impresionan, por la manera en la que Jesús interactúa con este leproso. Vamos a ver Mateo 8. Dice, cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían, y he aquí se le acercó un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Antes de seguir, ¿notas que faltan algunos personajes acá? Los discípulos. No están. No están simplemente porque tienen miedo de contraer la enfermedad. ¿Y por qué digo que no están? Porque hay otros pasajes donde los niños se le acercan y los discípulos quieren alejarlos. O la mujer sirofenicia se le acerca y los discípulos le dicen, mira, aleja a esta mujer. Pero cuando ven al leproso, nadie dice nada porque no están. No están. Y dice el hombre, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, extendiendo su mano, lo toca. Mira, leer esto es tan sencillo, pero lo que está realmente pasando acá es algo impresionante. Como dije, te imaginas a esta persona, a este leproso, rechazado, solitario, enojado con la vida, enojado con Dios, separado de su familia, en un estado total de desesperación, donde nadie quiere interactuar con él, que quizás lo más sensato para este tipo de personas es mejor me muero. Y que cuando la gente los vea, la gente literalmente sale corriendo. Y Jesús viene y lo toca. Yo me identifico tanto con este personaje porque de cierta manera, espiritualmente hablando, yo era algo así como un leproso, ¿no? Era alguien, pues me sentía solo, me sentía aislado por muchas cosas que yo mismo hacía. Y Jesús aquí rompe muchas reglas, porque al leproso no se le puede tocar, no se le debe tocar. Es más, si un leproso se sienta en una silla, esa silla queda inmunda, no se puede volver a usar, su ropa se debe de quemar, el lugar donde duerme debe de quemarse si él muere o algo por el estilo, nada se puede reutilizar. Y que Jesús venga y lo toque es una muestra de amor. ¿Te imaginas ese choque de amor, ese choque de aceptación? Yo creo que para este leproso en ese momento la lepra de haber pasado a un segundo plano, haberse sentido amado por este super personaje que es Jesucristo, haberse sentido aceptado por él. Yo creo que esto es uno de los, aparte de la crucifixión, uno de los actos de amor puntuales más extraordinarios que nos puede mostrar los evangelios. A mí lo que me sorprende es que no pregunta nada, simplemente le dice sí quiero y lo toca. O sea, no hay duda de hacerlo, no le dice nada más que sí y lo sana. Y no le pregunta, mira, ¿por qué quedaste enfermo? No lo juzga, no lo critica, sino que reconoce la necesidad y dice, quiero, le dice, sé limpio, y lo toca. Y
Es impresionante, simple y sencillamente cuando uno profundiza y uno se imagina esto que está pasando, es Mm, algo más que extraordinario. sí. Y continuando con todo esto, pues este es un milagro que vemos que es directamente con una persona, ¿no? Con un humano. Pero yo quiero que ahora hablemos de un milagro que no es con una persona, sí hay personas involucradas, pero directamente lo que sucede es con un elemento, ¿no? Ah, sí, con el clima. Con el clima, con el Ah, mar, que es lo que vemos que en el Antiguo Testamento lo mencionan en Salmo 89:9 y Salmo 107, que es básicamente donde se dice que esta persona va a calmar las aguas, así va a es. apaciguar las aguas. ¿Esto donde lo vemos confirmado o como un hecho en el Nuevo Testamento? Esto está lo relata tanto Marcos Ujú, como Mateo. Es ese pasaje que todos conocemos que Jesús camina. Y te voy a hacer una pregunta. ujú. ¿Jesús camina sobre el agua? Sí. No. Jesús Bien. camina, sí camina sobre el agua, pues, pero en realidad, ahí vamos a ver por qué te hago esta pregunta. Es una pregunta capciosa. Los que Ok. están escuchando y conocen la escritura han de decir, por supuesto que camina sobre el agua. Vamos a ver a qué me refiero. Esto lo podemos ver en el libro de, dijimos, Mateo Ujú. 8:26. Vamos a ver. Mateo 8:26 dice, los discípulos fueron a despertarlo, esto porque pues había una tormenta y le dicen, y Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar. Y Jesús les pregunta, ¿por qué tienen miedo? ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas y de repente hubo una gran calma. Es una muestra previa de su autoridad, de su poder sobre, Mm, sobre los elementos, que le dice a la tormenta, cállate, enmudece. Y eso es lo que leemos en el Salmo 89 y el Salmo 107, mm, que Él tiene poder. Pero es como los está preparando, ¿no? Pero lo mm, que hace a continuación es extraordinario, porque en Mateo 14:25 leemos, a la mm. cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre El, el agua, mar. el mar. Ya vamos a ver por qué es importante esto. Ok. Y voy a seguir leyendo Mateo 14:26. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole Pedro, dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Mm, Esto, hay una diferencia entre mar y agua, porque quien está mm, escribiendo esto es Mateo, lo está escribiendo en griego, y para la palabra mar usa la palabra talasa, y para la palabra agua usa la palabra udor. O sea, él literalmente lo escribe de manera distinta. Él es el que hace la separación, no es algo ujú, que yo haya querido decir, no, es que caminó sobre las aguas, sobre el mar. La enseñanza sobre esto es que Jesucristo, en su omnisciencia, en su poder y en su amor, mm, Él mira las circunstancias desde una perspectiva más amplia, mm, a diferencia de nosotros. Nosotros nos enfocamos en el poder, en el problema, ¿no? ujú, Y le dice a Pedro, ven, y desciende Pedro de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús, pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo, dice en el 14:30, y empezando a hundirse gritó diciendo, Señor, sálvame. Al instante Jesús extiende la mano, lo sostiene y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro mira el agua, mira la circunstancia inmediata, el Señor mm, está por sobre todo, mm, porque para los meteorólogos, de hecho, cuando estudian el clima en el mar, ujú, para ellos es un solo elemento, tanto el aire como el agua, ¿no? Por ujú, decirlo de esta manera. mm, Ellos lo ven todo como un solo elemento, obviamente aquí arriba es gas y acá abajo es agua, pero para poder estudiar para efectos científicos y meteorológicos, ellos lo ven como una sola masa, ¿no? mm, Y esto es lo que Jesús nos está diciendo, Él está sobre las circunstancias, sí, Él está sobre los problemas. Pedro ve el problema en sí y comienza a hundirse. Entonces Pedro camina sobre el agua, Jesús camina sobre el mar que ujú, incluye el agua. Es extraordinario esto realmente. sí. Con el significado de las palabras se puede confirmar que son palabras diferentes Exacto, cuando es pues el griego o el hebreo, hay una diferencia. exacto, sí, porque como dije, la palabra mar es talasa y la palabra agua es udor. Sí, Y el pues, que le está escribiendo, que es Mateo, está utilizando las dos esas palabras dos, distintas, ajá, ¿no? Con un sí. propósito. Y el propósito, creo yo, o considero yo que es este, que podamos ver
cómo Jesús ve las cosas, ve con una amplitud y una perspectiva diferente a la nuestra, por supuesto, ¿no? Sí, te pregunto porque creo que esa es la importancia de no solo leer la Biblia, sino estudiar la Biblia, ¿no? Exacto. Porque en la versión que yo leo, la palabra, pues ambas veces utilizan el agua. Entonces, pero realmente como te acabo de preguntar, si nosotros vemos los escritos originales, sí hay una diferencia de utilización de las palabras. Entonces, eso realmente no lo podemos saber si no estudiamos la Biblia, si no usamos las herramientas que ya existen para poder entender el contexto. Entonces, qué bueno que lo mencionaste, porque son detalles que a veces pasamos por alto, pero realmente significan algo, ¿no? Están ahí por una razón. Exactamente. Entonces, qué increíble cómo podemos ver ya de una forma cómo sanó a un enfermo, ahora cómo calma el mar y camina sobre el mar. O sea, él va demostrando, ¿no?, su poder a través de la Biblia. Y yo quiero hablar también acerca de otro milagro que también se me hace muy, muy impactante, y yo también me siento identificada con eso, que es levantar muertos. Sabemos que eso es algo que Jesús hizo, ¿no? Y lo veíamos en el Antiguo Testamento también, en Primera de Reyes y en Segunda de Reyes, pues también como una tipología, ¿no? Sí, Elías y Eliseo ambos levantaron muertos. Y Jesús lo hace con la hija de Jairo, y eso lo podemos ver en Marcos 5 y Lucas 8, y lo hace también con Lázaro. Y esta historia de Lázaro es impresionante porque dice que Lázaro era su amigo y aparentemente estaba enfermo y él se fue. Sí, y cuando llega ya ha fallecido, ¿no? Sí, y yo te mencionaba que a mí esta historia pues me gusta un montón, porque si nosotros vemos esa historia en Lucas 8, menciona que pues Lázaro pues fallece, ¿verdad? Y sus hermanas obviamente están dolidas, y cuando Jesús llega y Lázaro pues ya falleció, ellas hasta le alegan a Jesús, ¿no? Y le dicen, ¿por qué no viniste antes? Y, o sea, ¿por qué llegaste tarde, no? Y así como que ya no se puede hacer nada. Y pues Jesús más adelante vemos que le dice a Lázaro que salga de ahí, de su tumba. Y la Biblia menciona que él ya estaba hasta envuelto en tela y todo, ya estaba dentro de la tumba, o sea, Sí. ya llevaba varias horas, ¿no? Ahí Llevaba, muerto. de hecho, 4 días. Y una de las hermanas dice, Señor, pero ya hiede. Ajá, ya, o sea, ya estaba descompuesto su cuerpo, ¿no? Pero Jesús le dice, Lázaro, sal de ahí, ¿no? Y él sale vivo, completamente vivo, y no creo que haya salido como zombie, ¿no? Ya con su cuerpo pues descompuesto, sino que realmente no solo volvió a la vida, de que su espíritu volvió en su cuerpo, sino que su cuerpo se volvió a construir. Y él sale totalmente vivo. Y así como vos te identificabas con el leproso diciendo que eras espiritualmente leproso, yo me consideré un tiempo espiritualmente muerta, ¿no? Porque no tenía relación con Dios, completamente desconectada de Él y del Espíritu. No leía la Biblia y a veces escuchaba música pues cristiana, pero no realmente con una intención de alimentar mi espíritu, sino simplemente porque me gustaba el ritmo y la letra. Y una vez, justo escuchando una de esas letras, una canción decía, tú te sigues mostrando en las tumbas de los Lázaros. Y yo, como no leía la Biblia y no tenía ningún interés, no entendía lo que significaba esa letra, hasta que dije, la voy a buscar. O sea, sentía algo dentro de mí que decía, léela, búscala. Entonces busqué la historia, y cuando la leí, para mí fue pues un quebrantamiento total, ¿no? De decir, puchica, Jesús levantó a este muerto que llevaba 4 días muerto. Ya todos pensaban que ya había acabado su historia, y Él le vuelve a dar otra oportunidad de vida, ¿no? Y yo sentí en ese momento que Dios me decía a mí lo mismo. Así como yo estoy levantando o levanté a Lázaro, te levanto a ti, ¿no? Te doy una segunda oportunidad, y aunque tú crees que ya estás muerta y ya no tenés propósito, ya no tenés plan, hoy te levanto y te doy una segunda oportunidad. Entonces es increíble cómo estas historias no nos ayudan solamente para lo que ya vimos, que es de ver y descubrir y confirmar el poder de Jesús, sino cómo nosotros también somos salvados a través de esto, ¿no? Como vos eras un leproso, yo era una muerta espiritualmente, y Jesús viene y cambia completamente, da muerte a esa vida, a esa historia que según nosotros nos identifica, y nos da una nueva oportunidad de tener una historia nueva, ¿no? Sí, eso es lo interesante de la vida de Jesús, que
la podemos leer en los evangelios y hay referencias fuera de los evangelios acerca de la vida de Jesús. Hay historiadores famosos, Flavio Josefo hace referencia de Jesús, otros historiadores fuera de seguidores de él, que no eran seguidores de él, hablan de Jesús. Pero lo interesante es que su obra sigue obrando en nosotros, en nuestros corazones, sigue levantando muertos, sigue sanando enfermos, sigue restaurando familias, sigue mostrando su poder, sigue dando de su amor, de su gracia, de su aceptación a personas como tú, como yo. Y incluso a veces nos comparamos y decimos, bueno, yo no soy tan malo como un pandillero, pero en realidad todos hemos pecado contra Dios y Jesucristo sigue obrando. Esa es una muestra más de que Él es el Hijo de Dios. Él declaró que Él era el Hijo de Dios y ya lo hemos mencionado otras veces, ¿no? Que Jesús realmente era el Hijo de Dios, que era el Dios encarnado, o era el loco más loco que ha existido, porque nadie podía hacer declaraciones como decir yo soy antes de Abraham, nadie podía calmar el agua, nadie podía levantar muertos. Mira, tocar un leproso. Tocar un leproso. Ha habido cientos y cientos de líderes religiosos a través de la historia, pero Jesucristo trasciende eso. Esto no es una religión, esto no se trata de una cuestión de culto y una liturgia, sino que de conocer al Creador del universo que se nos revela a través de Jesucristo, ¿no? Sí. Y así como vemos que sucedió con nosotros conocemos un montón de testimonios y parecidos o todavía más fuertes, impactantes. Y al final eso es lo que Jesús quiere hacer con todos nosotros, ¿no? Así como vos mencionabas, no nos podemos comparar y no hay problema tan grande, situación tan grande. A veces nosotros mismos pensamos como, no, es que ya estoy muy perdido. Ya no hay vuelta atrás, pero realmente no es que no es una vuelta atrás, es morís completamente a eso que estabas viviendo y comenzás una vida nueva y todo eso queda pues en el pasado, ¿no? Sí, un amigo me decía, cuando yo le comentaba acerca de Jesucristo, le decía, mira, invítalo a entrar a tu vida. Y él me decía, es que no estoy listo. Y eso es irónico porque todos nacemos listos. Nacemos listos porque el requisito principal es haber pecado al que sea una vez en la vida, ¿no? Y hacemos mucho más que eso, por supuesto. Sí. Nacemos listos para recibir a Cristo porque Él vino por los pecadores como nosotros. Nacemos preparados porque la condición la cumplimos y lo que Él quiere realmente no es introducirnos a una religión nueva, diferente, sino que lo que Él quiere, así como con Lázaro, es darnos vida, darnos amor, aceptación, perdón, y algo que pasó conmigo, darnos sentido, más allá de la cuestión laboral, profesional, darle un sentido a la vida. Eso es lo que Él hace, Él hizo con nosotros, aparte de perdonar nuestros pecados, ¿no? Sí, y así como esto hay todavía muchas cosas más que sabemos que Jesús cumplió en su vida, que vamos a seguirlo viendo en el próximo episodio. Nosotros queremos realmente detallar todos estos puntos porque creemos que es importante que todos veamos, como ya mencionamos, qué fue realmente lo que Jesús vino a hacer y lo que sigue haciendo, ¿no? Así que en nuestro próximo episodio vamos a continuar con estas profecías que Él cumplió para poder irnos acercando más a la crucifixión. Sí, vamos a hablar de la Santa Cena, del Nuevo Pacto, la entrada triunfal, lo que pasó en Getsemaní, que es impresionante, sí. El juicio, la traición de Pedro, y para aterrizar en la crucifixión, ¿no? Sí, así que nos vemos en el próximo episodio. Gracias por vernos y escucharnos. Bye.